de la prosperidad. Todo aquel que tiene hambre y sed de Dios jamás quedará con la misma visión ni con la misma acción, sino que será transformado. Y verá nuevos niveles de autoridad y nuevos niveles de prosperidad. Te lo repito. Esto es impresionante. Quiero que usted lo lleve. Lo estoy preparando a usted para la temporada que nosotros estamos viviendo ahora. Dios le dio la clave a Josué y le dijo: Josué, y ahora se lo voy a mostrar con David. Josué, te voy a dar la clave, mi negro. Hambre y sed de mí. Búscame, porque el que me busca, me encuentra. Y cuando me encuentra, yo no solo voy a satisfacer tus necesidades, no, te voy a llevar a un nivel mayor. Te voy a hacer visionario de mis cosas, de lo que yo tengo para la generación donde vivas. Yo te voy a llevar a otra dimensión en la cual tu vida nunca ha estado. Te voy a mostrar cosas las cuales tú nunca has visto. Y vas a participar en cosas que ni siquiera pensaste participar. Hombres y mujeres vendrán a ti que ni siquiera tú los conocías. Pero yo los he enviado para que te bendigan, santo Dios. Entonces, el hambre y la sed de Dios te va a dar una visión nueva. Pero no solamente la visión, sino que al tú visionar vas a actuar de una manera diferente. No importa las dificultades, después que tú entres en la visión de Dios, tú estarás seguro en lo que ya Dios ha dicho que va a ser, aunque todavía no ha llegado. Tú lo vas a esperar firme en la fe, de que Dios lo ha dicho, yo lo veo, y porque Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hecho está. ¿Me está siguiendo? ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la clave? Hambre y sed. Si usted nada más viene a la iglesia por venir, si usted no se discipula, si usted no tiene hambre de Dios, ¿cómo yo voy a formar mi carácter como hijo de Dios si no leo, si no estudio, si no me educo, si no gasto tiempo? Eso es imposible. Es una mentira. Vienes a la iglesia. Eso es solo lo que haces, venir a la iglesia. Estuve explicando lo que significa permanecer, pertenecer y participar. Entonces algunos participan sin pertenecer, porque para pertenecer tú tienes que habitar. Permanecer proviene de pertenecer. Quiero habitar donde yo sé que pertenezco. Entonces si tú no entiendes que Dios te ha llamado para que seas formado, vas a quedarte todavía esperando a que Dios cumpla tus deleites, cuando Dios ya te ha dicho que en el plan que tiene, tus deleites van a ser cumplidos y te va a entregar más. Pero necesita tu vida para que participes en ella, acciones. Te quedas en los mismos niveles de autoridad, te quedas en los mismos niveles de prosperidad. Y Dios lo que quiere es subirte de nivel. Pero para ello tienes que participar, tienes que pertenecer, tienes que meterte con Dios. ¿Cómo va a subir tu vida realmente en madurez si no te disipulas? ¿Cómo vas a saber cómo amar a una persona por encima de errores, orar por una persona si no participas en una casa de amistad y te metes con un amigo a llevarlo allá y oras por él de día y de noche para que esa persona vaya allá y estés ahí, y estés ahí, y estés ahí, y estés ahí hasta que esa persona tú la lleves y puedas decir: este es un alma en el que yo invertí mi tiempo? Dios te va a subir de nivel. Solo para que usted entienda, en la conquista todas las necesidades del pueblo de Israel en la primera batalla con Jericó fueron resueltas. Nada más. Pero a veces uno se preocupa por eso. Por eso Dios tiene que cambiarte la manera como ves las cosas, para poder entonces accionar de la manera correcta. Ok. Entendido eso, quiero que pasemos a David. Porque quiero que usted se ubique hoy en día en donde nosotros estamos, aquí en Weston. Y así como yo veo en Josué
el inicio de una nueva generación. Veo en David el cumplimiento de una palabra para la cual David fue elegido. Voy a repetir eso. Así como veo en Josué el inicio de una nueva generación, veo en David el cumplimiento de una palabra para lo cual fue elegido. Todo comienza con una palabra, no comienza con cosas. David siguió siendo pastor de ovejas, aunque fue ungido como rey. No hubo corona, no hubo trono en el momento de la unción. ¿Qué hubo? Palabra. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No hubo cosas, no hubo corona, no hubo trono, no hubo cetro, pero hubo una palabra que dijo: te unjo como rey de Israel. Pasó el tiempo y llegó el momento del cumplimiento. Diga conmigo: toda palabra profética tiene un tiempo profético y un cumplimiento. ¡Ay, santo Dios! ¿Ve? Llegó el momento en que David, casualmente, su padre le manda a llevar comida al campamento de guerra. Casualmente, entre comillas. Y llega David al campamento y hay una situación en la cual todo el mundo visionaba de una manera errónea. Visionaba derrota, miedo, porque salía el problema que se llamaba Goliat, que medía 3 metros. Salía y los desparpajaba y les decía perros y por ahí para abajo. Cuando David llega al campamento, encuentra algo que él jamás se hubiera imaginado. Todo un ejército. ¿Un qué? Muerto de miedo. Agazapado detrás de unas piedras. Las rodillas le chocaban unas con otras, dice la Biblia. Y se supone que eran tiempos de conquista. Saúl estaba supuestamente conquistando. Estaba peleando con los filisteos. Pero ¿qué había? ¿Qué actitud tenían? De acuerdo a la visión que ellos veían. Veían con sus ojos naturales a un pueblo de gigantes. Veían al gigante que salía y lo retaba. Volvió la mente de langosta a conquistarlos. Dile que tienes al lado: no se conquista con mente de langosta. Ay, Dios mío. Volvió nuevamente. Veían el problema enfrente de ellos. Veían la magnitud de la situación en contra. Y dijeron: de esta no salimos vivos. Si yo voy hasta allá, el tipo es como, usted sabe lo que es un chuzo. Chesh kebab. ¿Saben lo que es un chesh kebab, verdad? Que coge la carne y así va a ser el filisteo ese con la lanza. Ellos se veían así. Veían la lanza lleno de israelitas y ¡chac! Un chuzo de israelitas. Así se veían ellos. Esa era la visión. Ellos decían: no salgo ni que me paguen. El rey dijo: les pago. ¿Cómo estaría tan fea la cosa que el rey dijo: no solo les voy a pagar, les doy taxe free y de ñapa a mi hija? Dale, hazlo. Eso está en la palabra. Claro, yo lo estoy parafraseando a los barranquilleros, pero es así. Y les dijo: señores, el que pelee con este tipo y me lo traiga y me traiga la cabeza, yo le doy taxe free, la mitad de la cuestión del reino del tesoro, y le doy a mi hija para que se case con ella. En otras palabras, tú ibas a estar de caché porque ibas a estar en la casa del rey. Ibas a pertenecer a la jalea real, ¿verdad? Ibas a estar chévere. Nadie le metió el diente a la oferta. O sea, los tipos estaban asustados, pero de miedo. Y eran tiempos de... ¿Pero cómo estaban? Pero eran tiempos de... ¿Pero cómo estaban?
Ojo, escúchame. El diablo sabe cómo desanimarte. El diablo sabe cómo apartarte de tu propósito divino y cómo robarte la bendición de tu prosperidad. Entonces, te presenta las situaciones y te las pones así de alta. En tiempos de se presentan esas situaciones. Perro incircunciso. ¿Cuál es tu visión? Toda una generación escogida para conquistar. Ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Por eso, mi amado, usted tiene que entender lo que David entendió. Cuando llegó a ese campamento, David es la tipología, escúcheme, la tipología del escogido que tiene la visión de Dios. Cuando llegó al campamento, lo primero que preguntó, ¿qué está pasando, brother? Los primeros los hermanos regañaron, ¿qué estás aquí? ¿Tú por qué llegaste a este campo de batalla? Tú eres un pelado, vete para allá. ¿Qué pasa? Porque lo que yo veo es un poco miedoso, ¿qué es lo que está pasando? No, y le contaron. Y él dice, ¿cómo? ¿Que el rey qué? Me corta los taxes, me da la mitad y también... No, ¿verdad? O sea, el tipo está encimando eso. Sí. Okay. Espérate un momentico. ¡Rey! Los hermanos, yo me imagino los hermanos. Y este hijo de su abuela, ¿qué es lo que va hacia allá? ¡Rey! Y el rey, ajá, ¿quién me llama? ¡Yo! Imagina los guerreros. David era un pastor de ovejas. No era fornido. Era un muchacho, dice la Biblia, cuando llegó hasta allá. Pero ese era un muchacho que tenía una visión totalmente diferente a todos los hombrones. Entonces le dijo, hey, yo peleo contra el tipo. Y el rey se echó al rey y le dijo, pero mijo, si tú, un filipichín, imagínate. No, tranquilo, rey, yo voy. Pero ¿cómo tú vas si tú no eres hombre de guerra? Tú no tienes experiencia. Diga conmigo, la generación escogida, Dios la entrena en lo espiritual. Escuchen, porque es que tú no vas a derrotar los gigantes en lo natural. Cuando tú vas a conquistar, tú no vas a derrotar los gigantes en lo natural. Tú tienes que seguir las instrucciones de Dios. Entonces, escucha esto. Mira la visión de David. Lo que era el problema para ellos, David lo dijo, esta es mi promoción. Esta es la promoción mía para rey. La voy a agarrar. Porque yo sé quién es Dios, quién me llamó, quién me protegió. Así que este tipo, ellos lo ven como el acabose. Yo lo veo como el principio de pensiones mayores. Porque ya Dios me ha dicho con palabra profética que yo voy a hacer ¿qué? Rey. ¿Que yo voy a hacer qué cosa? Esta es mi promoción. Y le dijo, rey, no vayas muy deprisa. Tu siervo era pastor en los campos de Galaad. Y las ovejas venían, y cuando venían las ovejas y venía el lobo, el oso, y yo mataba al oso. Así que, este filisteo incircunciso, quiero decirte que hoy me lo cargo en el nombre de Dios. Diga conmigo, la visión de los escogidos cambia circunstancias. Voy a repetírselo. La visión de los escogidos cambia circunstancias. La pregunta es, ¿te sientes un escogido o eres parte de los escuadrones de los que eran escogidos y se amedrentaron? La visión